Vamos a comenzar. So we can have time to eat something later. Unfortunately, there was a problem with the... Can you hear me? ¿Me escuchan? No, no está funcionando bien el traductor de Webex, por favor, para que lo puedan corregir. Lamentablemente tuvimos un problema con una descoordinación. Caribe. Quisiera comenzar saludando muy especialmente a quienes nos acompañan como comentaristas esta tarde, la señora Sukti Dasgupta, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo y Equidad de la OIT en Ginebra, y el profesor James Foster, que nos ha acompañado desde la mañana de la George Washington University, a quienes agradecemos profundamente su generosa disposición para enriquecer esta discusión con su mirada experta y su destacada trayectoria en el estudio de la desigualdad. Este evento tiene como propósito abrir un espacio de diálogo en torno a los desafíos y oportunidades que implica avanzar hacia una medición multidimensional de la desigualdad social en la región. Se trata de un paso necesario para contar con herramientas más integrales que orienten políticas públicas capaces de abordar las múltiples y persistentes formas de desigualdad que afectan a nuestras sociedades. Esperamos que esta conversación contribuya a sentar las bases de una agenda compartida para la construcción de una propuesta regional en esta materia que combine solidez metodológica, pertinencia política y capacidad de articulación entre actores diversos. A continuación, le voy a dar la palabra al señor Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la División de Desarrollo Social, les doy la más cordial bienvenida a este evento paralelo que hoy organizamos en el marco del 5º Seminario Regional de Desarrollo Social. Y aprovecho esta ocasión para extender un saludo muy especial y un agradecimiento sincero al doctor James Foster, profesor de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, por estar presencialmente con nosotros. Sabemos que ha sido un viaje largo, con distintos temas, ya nos ha contado, pero estamos acá. Y por cierto, también a la señora Sukti Dasgupta, que está en línea. Ella es directora del Departamento de Condiciones de Trabajo y Equidad de la OIT en Ginebra. Y bueno, ambos con su trayectoria y contribuciones intelectuales van a enriquecer, por cierto, la exposición que vamos a tener en este evento. Quisiera también agradecer muy especialmente a todas y todos quienes nos están acompañando hoy en forma presencial. Ya lo hemos saludado a las autoridades que estaban, digamos, en el seminario, no voy a repetir nuevamente, pero muchas gracias por estar con nosotros y aquellos que también están, digamos, en forma virtual conectados. Bueno, tenías unas palabras, pero yo voy a ir derecho, como se dice, digamos, al grano, digamos. Nosotros en la División de Desarrollo Social de la CEPAL tenemos dos grandes paraguas, la protección social y la desigualdad.
¿ah? Y básicamente cuando nosotros hablamos de desigualdad, lo que decimos es que la desigualdad es un fenómeno multidimensional. La desigualdad nos llega en América Latina y el Caribe, en una región que tiene una desigualdad de ingresos medida por Gini la más alta en el mundo. Y la sigue teniendo. Eso ocurría 10 años, hace 20 años y hace 30 años. O sea, hay algo en la ecuación, hay algo en la función de producción, como decimos algunos, que hay que cambiar para que justamente esta región deje de ser el líder en desigualdad en el mundo, medida en ese momento en desigualdad de ingresos. Y como decía, la desigualdad es un fenómeno multidimensional, es decir, no solamente depende del ingreso o está influida por el ingreso. Hay otras dimensiones, como hoy día efectivamente, digamos, el doctor Foster, su presentación nos mencionaba, ¿cierto? Y básicamente en eso también hay una tesis. La tesis de que básicamente si es que esta desigualdad, que es un fenómeno multidimensional, requiere luego entonces de un instrumento que mida esa multidimensionalidad. Y en este sentido que es tan importante este evento de avanzar en una medición multidimensional de la desigualdad, porque si los países de la región queremos enfrentar la desigualdad en forma apropiada, vamos a tener que enfrentarla con políticas públicas que son integrales. Pero ¿y eso en español qué significa? Integrales significa que ataquen y reduzcan la desigualdad en función de atacar la multidimensionalidad de la desigualdad. La tesis es que han habido políticas en los últimos 30 años en América Latina que atacan la desigualdad, pero en algunas de las dimensiones. Como no cubren en forma integral a todas las dimensiones, básicamente, digamos, la desigualdad, entre otras materias, se mantiene, digamos, bastante elevada, como decíamos, la desigualdad del ingreso. Y en ese sentido, termino mis palabras diciendo, en la necesidad de avanzar en este enfoque de tener un instrumento que mida la desigualdad en forma multidimensional, con un instrumental que sea fácil de aplicar por los países para que justamente, digamos, se puedan orientar y diseñar políticas integrales que la enfrenten y la reduzcan en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación tendremos la presentación principal a cargo de Andrés Espejo, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, y José Joaquín Prieto, consultor de la CEPAL, quienes presentarán los avances y fundamentos de esta propuesta regional. I think the artificial intelligence is working a little bit, so you can follow. Good. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Espero que funcione con... Yo hablo muy rápido, entonces espero que funcione conmigo. Lo que vamos a presentar hoy día es un ejercicio, es un avance de lo que estamos trabajando acá en la División de Desarrollo Social. Esto es un trabajo conjunto que estamos realizando con Joaquín Prieto, que está acá a mi lado, con Ernesto Espíndola y Pablo Herrera. Y lo titulamos Desigualdad Social Multidimensional, avanzando hacia una propuesta de medición regional. Básicamente nuestra presentación se estructura en 4 partes. La primera es intentar mostrarle por qué es importante medir la desigualdad multidimensional. Gran parte de lo que le vamos a presentar ahora, ya el profesor Foster lo dijo en la mañana, pero creo que es importante resaltarlo desde una óptica desde América Latina. Por otro lado, vamos a seguir con hablar un poco de las distintas variantes y opciones que tenemos para medir la desigualdad multidimensional. El profesor Foster decía que hay un cúmulo teórico bastante grande. En términos de metodología hay menores. Entonces vamos a intentar explorar cuáles existen. En tercer lugar, vamos a proponer un ejercicio que estamos haciendo desde la División de Desarrollo Social. No estamos definiendo ya una métrica, sino solo un ejercicio para ver qué es viable desde acá poder intentar avanzar hacia una construcción multidimensional. Y finalmente, una ruta de implementación. En la primera parte, hablar un poco de la importancia de medir la desigualdad multidimensional. Esto ya lo mencionó nuestro director Alberto Arenas de Mesa. Una más, por favor. América Latina es la región más desigual del mundo. Si uno observa la línea de color morada, que es la que está más arriba, a pesar de los distintos esfuerzos que ha realizado la región para reducir y mejorar indicadores sociales,
y reducir la pobreza fuertemente, la desigualdad sigue siendo la más alta en el mundo. Es incluso más alta que en África subsahariana, que es la segunda región. Y se puede observar que al final del gráfico, con el último dato que tenemos comparable del 2022, la desigualdad medida por el índice de Gini llegaba al 44,9%. En el año 90 era alrededor del 50%. Desde la CEPAL hemos trabajado el tema de la desigualdad desde los comienzos, pero ciertamente llevamos más de 50 años trabajando el tema. Se han realizado distintas mediciones de la pobreza y la desigualdad por ingresos desde la década de los 70. Hemos elaborado sistemáticamente análisis regionales comparables de la desigualdad. Los invitamos a revisar el panorama social, donde cada año mostramos en el primer capítulo, que se realiza con distintas divisiones, entre ellas la división de estadística, que agradecemos, ahí está Javier también presente, se realizan una actualización de los indicadores de desigualdad, medidas por ingreso, pero además también brindamos asistencias técnicas a los países sobre la metodología y los criterios, y buscamos elaborar y sugerir nuevos enfoques. Y esto es más o menos lo que estamos intentando presentar en esta oportunidad. Esto ya gran parte lo mencionó el profesor Foster en la mañana, pero creo que es importante mencionarlo e intentar ponerle una mirada más bien más a América Latina, de la importancia de ver la desigualdad más allá de los ingresos. Primero, hay unas limitaciones en el enfoque tradicional, desde el punto de vista que los ingresos no siempre reflejan el bienestar integral de las personas. Por otro lado, hay distintas dimensiones, como la salud, el empleo, la educación, que no están totalmente representados en una distribución por ingreso. Por otro lado, desde la CEPAL entendemos que la desigualdad es multidimensional y comprenderla de esa forma es entender que integra diversas dimensiones del bienestar, por ejemplo, el enfoque de capacidades, pero también porque este enfoque multidimensional nos permite una evaluación mucho más completa y compleja y precisa de la desigualdad y por ende de las políticas públicas. Es importante medir desde este enfoque, desde la CEPAL, que es un abordaje estratégico para comparar los países y las tendencias, y además nos entrega consistencia con marcos analíticos con enfoque de derechos y de capacidades que ya la hemos trabajado en la CEPAL a lo largo del tiempo. Desde la CEPAL tenemos un framework, como le decía el profesor Foster, cuando uno de los requisitos que uno debería tener. Desde este framework, de este enfoque que tenemos dos grandes principales. Uno es nuestra matriz de la desigualdad social, que se hizo en el año 2016 en la División de Desarrollo Social. Acá se entendía la desigualdad como multidimensional y la entendía como múltiples dimensiones más allá del ingreso. Ahí tenemos un esquema de la matriz de la desigualdad social, donde habían dimensiones, ejes y ámbitos del desarrollo social, como la educación, la salud, la vivienda, etc. Y por otro lado, examina cómo estas dimensiones se interrelacionan y perpetúan en esta desigualdad. Pero además hay distintos factores claves, como mencionaba el secretario ejecutivo en su presentación, y efectivamente hay factores como el género, la edad, la raza, la etnia, la zona residencial y el origen socioeconómico, que van interrelacionando y se van amplificando las desigualdades en las distintas regiones y países. La propuesta de la CEPAL son elaborar estrategias de políticas integrales. Hoy día en la presentación del señor Foster lo mencionábamos, para poder reducir la desigualdad. Y además estamos en un enfoque de cierre de brechas y fomento del desarrollo social inclusivo. Bueno, buenas tardes. Tengo el desafío de, en 5 minutos, hablarle un barrido de las metodologías de medición multidimensional. Por lo tanto, me centraré solamente en los focos que consideramos relevantes desde CEPAL. Primero mencionar, como bien dijo el profesor Foster hoy día en la mañana, Ahí. Medir la desigualdad. Hay toda una literatura de los análisis distributivos sobre eso. Ya es compleja, pero medirlo de manera multidimensional lo es más.
Entonces, ¿qué aspecto uno debería tener en cuenta? Primero que nada, la clasificación de los individuos, hogares o lugares o territorios. Es decir, cómo se incluye el nivel educativo, indicadores como salud, calidad de empleo y de vivienda cuando son escalas distintas, significados distintos. ¿Cómo se integra eso? ¿Cómo se compara? ¿Cómo se realiza la idea de medir que un hogar puede tener dimensiones de privación acumuladas? ¿Cómo puedes, de alguna manera, pasar a un indicador único o finalmente cómo puedes medir la desigualdad incluso en una sola dimensión? Y eso se resume como en los grandes debates actuales, en que se opta, se prefiere por lo que se llaman los enfoques de tablero o los que buscan en un índice único poder de alguna manera resumir estas desigualdades multidimensionales con esta idea también de todo el debate de la economía del bienestar sobre estos índices compuestos y al mismo tiempo todo lo que está aportando las teorías de justicia de entender qué significa que hogares o personas tengan acumulación de estas desventajas en relación a otros miembros de la sociedad. Entonces, el método, o sea, solamente quiero mostrarles dos recientes indicadores de tablero, uno desarrollado por... Para allá, yo creo. Andrés, yo creo que es para allá. Ahí está. O sea, pero lo más importante de esta lámina es mostrarle que en estos momentos, 2024, 2023, el ESI con Oxfam y SOAS muestran un índice de tablero donde hay 7 dimensiones y 186 indicadores para ver distintos aspectos de la desigualdad. Y al mismo tiempo, la Comunidad Europea acaba de lanzar, de nuevo, hace muy poquitos años, un indicador donde están 10 dimensiones para 346 indicadores y que se está aplicando en 27 países. Entonces, independiente del atractivo que es tener estos indicadores y todo de desigualdad para todos estos indicadores y dimensiones, uno de los problemas que aparece es que es muy difícil jerarquizar qué dimensión o qué indicador es más importante que otro. Y eso es bien relevante si uno está focalizado en las políticas públicas, porque uno tiene que decidir finalmente dónde poner atención. Y a veces muchos de estos indicadores que se van sumando al tener la posibilidad de agregarlo, carecen de teoría detrás, lo que hace muy difícil también poder analizarlo con la robustez que te ofrece ciertos aspectos teóricos, como por ejemplo el enfoque de capacidades, donde tú de alguna manera justificas la medición a partir de un enfoque teórico. Pero lo más relevante, y que el profesor Foster lo puso hoy día en la mañana, es que los enfoques de tablero no pueden medir la desigualdad que está relacionada entre personas y hogares de una sociedad. Es decir, ciega a ciertos elementos en que una persona puede acumular ciertas desventajas o una familia puede acumular varias desventajas. Y este es un ejemplo muy claro que el profesor Foster habló en la mañana, donde tenemos 3 sociedades y tenemos dos personas, Robinson y Viernes. Y si vemos entre la sociedad alfa y beta, el promedio de la dimensión A y B es 50. 10, 90 partido por 2, pero la sociedad alfa y la sociedad beta, si se fijan, Viernes es deprivado en las dos dimensiones. Y un enfoque tablero es ciego a ver esa situación. Es decir, para un enfoque tablero, esas dos sociedades tienen la misma desigualdad. Pero si comparamos la sociedad beta con la sociedad gamma, efectivamente vemos que Viernes está en una peor situación que Robinson, en estas dos sociedades con dos individuos. Pero
en la dimensión A, Robinson mejoró un poquito en su posición 95 y Vierne empeoró. Ahí el problema es que una medida de asociatividad es ciega a los cambios de niveles. Y el otro tema, básicamente esto lo único que busca es resumir brevemente las tensiones que hay, es que se necesita una única fuente de datos, que fue una de las preguntas que le hicieron al final al profesor Foster, que, claro, siempre una complejidad, sobre todo en sociedades donde hay alta desigualdad, tener información, pero en ese sentido creo que Latinoamérica ha avanzado mucho para tener bases de datos únicas. Y aquí solamente, de manera muy breve, quisiera destacar que este tema de entender por qué es importante saber si un hogar tiene varias deprivaciones juntas, quiero leer las citas de Brandolini hace más de 10 años. Esta sensibilidad, la asociación entre dimensiones, es la característica que distingue el análisis multidimensional del análisis unidimensional. Es decir, querer no tratar de medir la asociatividad es dejar de lado un componente importante ¿cómo se dice?, de la desigualdad multidimensional, y al mismo tiempo, si a la sociedad le interesa políticas integrales, las políticas integrales debieran estar focalizadas en quienes tienen en su conjunto la mayor cantidad de privaciones. Y la buena noticia es que además de ya empezar a contar con estos datos unificados, han aparecido herramientas analíticas que hace 5 años no habían. Está el trabajo de Dong, Patanaki y Su, que fue publicado el año pasado en Review Income and Wealth. Está el trabajo de Foster, que imagino va a estar publicado pronto en una revista importante. Pero lo que destacamos de esto desde CEPAL es que el intento de poder desarrollar lo de Mazzuni en esta idea de descomposición, pero sobre todo el trabajo de James Foster es súper importante porque por lo menos la primera vez que nosotros vemos en que se mide la asociatividad de una manera fácil para el policymaker. Y aquí esta tabla la mostró en otro formato el profesor Foster, pero solamente quiero resumir, nosotros como tomadores de política sabemos que sí existe un coeficiente para el ingreso, sabemos que hay uno de educación y sabemos que hay uno para salud. Y pueden haber otras dimensiones, pero el M que entrega ahí es un indicador único para saber si un país, cuál es su nivel de desigualdad multidimensional. Pero el M entrega la información del nivel de asociatividad. Y en el caso de Azerbaiyán, ese nivel disminuyó. ¿Y qué significa eso? Que más hogares acumulan más desventajas en relación al 2016. Y ese dato antes no podíamos exponerlo de manera integral en un índice. Ahora bien, teniendo en cuenta que Joaquín dijo que habían 2 posibles alternativas. Joaquín mencionaba que existen 2 grandes alternativas, una de tablero, que ya dijo los pros y los contras de esta alternativa, y también una de un índice único. Nosotros intentamos, desde la División de Desarrollo Social, intentar explorar, hacer un ejercicio de cómo podríamos avanzar hacia un índice único. En general, la gran dificultad de un índice único, que lo mencionó el profesor Foster, es tener una única fuente de datos. Acá lo estamos utilizando con las encuestas de hogares, con las que están repositadas en la base de hoja. Acá estamos trabajando con 14 países, de distintos países de la región, y estamos trabajando un año alrededor del 2023, y la unidad de análisis es el hogar. ¿Y por qué es el hogar? Porque otra dificultad que nos mencionaba el profesor Foster cuando iniciamos esta presentación es que tenemos que lograr una cardinalidad en nuestras variables. Hay muchas variables en general en las encuestas de hogares que son dicotómicas, es 1 y 0. Lo que necesitamos intentar ahora es lograr una distribución y lograr una cardinalidad. Entonces estamos trabajando con hogares para poder tener una posible distribución de estas distintas variables. En general estamos trabajando actualmente con 5 dimensiones: ingreso, salud, educación, vivienda y empleo.
Este es un ejercicio. Eso quiere decir que no nos estamos casando ahora con estos tipos de variables o indicadores, pero sí lo que intentamos mostrar en este ejercicio, que un tipo de metodología como esta es viable de realizar en América Latina. Como les decíamos, la gran importancia o la gran dificultad es poder tener variables cardinales y tener una distribución. Y esto es lo primero que podemos obtener. Acá tenemos dos ejemplos de donde se construye, la División de Desarrollo Social construyó una distribución en las dimensiones de educación y empleo. Acá tenemos dos ejemplos, uno de Paraguay y otro de Argentina. El gráfico de la izquierda es educación, el gráfico de la derecha es empleo. Y acá lo que logramos es cómo se distribuye este índice. Acá le ponemos con un circulito rojo y una flecha solo a modo de referencial. No es un umbral, solo para que tengan como referencia de cómo se interpreta esta distribución. Y es básicamente que en Paraguay, que es el primer gráfico, el 70% de los hogares no ha completado los años de educación obligatoria en los países. Alrededor de los 12 años. Va dependiendo en cada país, de repente hay países que tienen 9, pero por lo menos, pero en general, lo que me está diciendo esta distribución es que si uno ve el puntaje 100, que es el que está hacia abajo, sería como que han completado este punto de referencia que dijimos, y uno si lo ve en el otro eje es alrededor del 70%. Entonces, este indicador nos estaría midiendo los años de estudio completados según la edad, donde el 100% equivale a una edad secundaria alta completa. Por otro lado, tenemos la variable empleo. Como les decíamos, podemos trabajar con otros indicadores y otras variables en la dimensión empleo, pero queremos mostrar cómo se podría distribuir una variable de forma cardinal, numérica. Y acá mostramos que, por ejemplo, en Argentina, cerca del 60% de los hogares registran un nivel menor al 100% del indicador en las horas trabajadas. Buscamos cuál era un número oficial de horas en los distintos países y vimos si en algunos países le llaman subempleo, por ejemplo, cuántas de esas horas potenciales podría trabajar una persona. Acá nos estamos metiendo informalidad, que también podríamos meterlo, podríamos meter temas de salario, podríamos jugar con esto un poco más. Pero lo que mostramos es que es viable lograr poder tener una distribución que es una de las condiciones para poder correr la metodología de índices únicos. Acá tenemos otros ejemplos de distribución. Acá mostramos el tema de la vivienda y el tema de la salud. Para salud utilizamos, como decíamos, condiciones básicas de salubridad, cobertura de seguro salud, y esperando que los lugares, y además tenemos el tema de que los lugares no sean tóxicos, que el combustible no sea tóxico en el lugar de la habitación. Después podemos revisar los indicadores, pero lo que mostramos, vuelvo a repetir, y yo creo que eso es lo que debería quedar como mensaje, que logramos pasar de unas variables dicotómicas, logramos pasar a una distribución con variables cardinales, que era nuestra gran dificultad a la hora de empezar este tipo de ejercicio. ¿Es esencial tener distribuciones? ¿Para qué? Para poder tener curvas de Lorenz, para poder medir desigualdad. Ciertamente con las curvas de Lorenz después podemos construir Ginis, que de hecho ya lo tenemos, pero como no es solo un ejercicio, no queremos mostrarlo. Pero lo que nos permite acá mostrar cómo las distintas dimensiones se distribuyen y nos muestran la desigualdad. Acá, por ejemplo, estamos viendo que la variable ingreso, que es la línea de color negra, en la de más afuera, es la variable ingreso es la que tiene mayor desigualdad. Acuérdense que más equidistante la línea diagonal es más igualdad. Y acá lo que me está mostrando es que la variable de ingreso es la que presenta mayor desigualdad, seguido por educación y por empleo. En menor medida es vivienda y salud. Esto lo que nos está permitiendo, muy rápidamente, es mostrar que las distintas dimensiones y las desigualdades nos están permitiendo que es necesario un abordaje integral para poder enfrentar este distintos fenómenos. Y por otro lado, también mostramos unas medidas de asociación. Decíamos que era clave también intentar combinar estas dimensiones. Hasta el momento estábamos viendo cada una de las dimensiones por separado, que nos permitía un primer análisis. Lo importante, en segundo lugar, es intentar combinar estas dimensiones y cómo esas dimensiones en conjunta me permiten explicar algún tipo de desigualdad. Este es un típico gráfico de privación acumulada que me permite asociar estas dimensiones y lo que me dice que en conjunto cómo se están distribuyendo, si son más o menos desiguales en su conjunto las variables. Acá brevemente
para ir finalizando en la cuarta sección es una ruta de implementación. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo vamos desde la División de Desarrollo Social de la CEPAL? En primer lugar, tenemos que seguir fortaleciendo las definiciones de bienestar desde una perspectiva multidimensional. Esto nos permite fortalecer nuestro marco conceptual analítico. Ciertamente tenemos que identificar un núcleo central de las dimensiones relevantes para la desigualdad, ir más allá del ingreso, como estamos hablando anteriormente. Hay una discusión fuerte de la unidad de análisis. Estamos realizando las homologaciones metodológicas para transitar desde lo individual, como vienen los microdatos en las encuestas, al hogar, que es lo que hicimos en este ejercicio. Intentar aplicar después este índice que construimos a nivel de hogar, intentar construirlo a un nivel individual. Ciertamente viene después una selección de dimensiones e indicadores. Acá buscamos algún tipo de indicadores y de dimensiones que creemos que es un buen punto de partida, pero tenemos que seguir discutiendo, incluir nuevas dimensiones. Ciertamente, según la disponibilidad de los datos que tenemos, hay metodologías de combinación de indicadores, uso de ponderaciones, reglas de agregación, que estamos trabajando, que estamos discutiendo, y tenemos que seguir discutiendo, por supuesto. Hay construcción de puntajes, de naturales o normalizados, como interpretación de clave de los extremos, etc. Y tenemos una construcción, finalmente, después de todo este ejercicio, de un índice multidimensional de la desigualdad social. Y acá hay que efectivamente fijarse en las funciones de agregación, si va a ser de suma, de promedio, u otra función adecuada, ponderación entre dimensiones. Y finalmente, que yo creo que lo clave en todo este ejercicio es la validación. Esto es fundamental y ciertamente esto requiere una revisión de la validez conceptual de las dimensiones e indicadores, una correlación de los índices de la desigualdad observadas y percibidas, comprobación de la sensibilidad temporal, que esto quiere decir que refleje los distintos cambios esperados en las dimensiones clave. El profesor Foster lo mostraba en su ejercicio de Azerbaiyán, cómo en los distintos años se ha ido disminuyendo o ampliando la desigualdad. Esto tenemos que ver que es sensible con eso, pero además nos permitiría poder observarlo con una movilidad intergeneracional. Y finalmente, una aplicación de pruebas de robustez estadística y análisis de dominancia. Ciertamente nos queda mucho camino, pero creemos que estamos partiendo con un ejercicio que de hecho inició el año pasado en un seminario regional donde contamos que queríamos avanzar y traspasar con esta idea de la desigualdad más allá de los ingresos. Hemos estado un año trabajando para ya poder contar con algún ejercicio, aunque sea inicial, borrador, una propuesta de cómo ir construyendo un índice de desarrollo de desigualdad multidimensional. Y lo que nos espera ahora es seguir construyendo, después de una larga trabajo de validación, de robustez, para poder contar, ojalá en los próximos años, con un índice de desigualdad multidimensional social que nos permita a los países contar con información precisa y nos permita elaborar políticas integrales. Muchas gracias. Gracias, Andrés y Joaquín, por la presentación. Ahora vamos a pasar a la sección de comentarios. Vamos a comenzar con el comentario de James Foster, profesor de Economía y Asuntos Internacionales de la George Washington University. Les pido a los técnicos que por favor cambien el closed caption de idioma, muchas gracias, al español. Y a quienes estén en sala y necesiten ver las letras, por favor acercarse hacia adelante, aquí hay algunos puestos vacíos. Please, Dr. Foster, your comments. Translate to Italian. No, I'm waiting for you. Tagalog? Español. Perfect. There you Well, my students will tell you that I'm a pretty good teacher, but I'm not that good a student. It takes me a long time to understand anything. Sorry, folks, it's just who I am. But that means that, there's been a lot said in a short period of 5 minutes, if that was your request. A lot said in 5 minutes, and I can't begin to pinpoint where things need to be improved and things don't need to be improved. But what I will say is that the discussion was very much aligned with what I had presented earlier, obviously. I didn't
I still don't know. I mean, I want to go back and look at your matrix from before to see how you handled. There's one interesting aspect. You know, in my stuff, I don't look at the different types of inequality as pertain to different groups. And I think that that is a weakness of my approach, but yet it's consistent with the way we tend to do things, is that we do look at inequalities across groups, and it's actually the more salient type of inequalities typically. To be honest, folks, when you have two groups that are obviously different, and you have people attached to two groups, and if it's even more than that, but polarized as well as inequality, meaning they don't overlap hardly, then that becomes the most salient. I think that can be handled with our approach in many ways. I don't think we need to go anywhere different besides, but I wanted to see if you had some intuition that had been developed in previous years here through the matrix. So I need to ask that favor of you to teach me that later, okay? Secondly, I want to re-emphasize the problem with dashboards. Dashboards delay prioritization. They stunt your action. They prevent moving forward as fast as you should. It's a good thing if you're a politician and you want to wait and be able to change and pivot. It's a good thing, but it's a very bad thing. Here's why. Because when you don't commit, you don't trust. And that means your people will not trust. You need both sides, trusting each other, saying what you're going to do, trying your best to achieve it, and being held accountable. Sorry, that's where the action is. That's where real action occurs. So I think dashboards are useful as a background, but not as the main show. And that I think we agree. But I wanted to emphasize that aspect of trust and governance. It's an important component. I saw that you talked about Brandolini and all the other discussion points that I had mentioned in the paper. Others had been mentioning. Indeed, the kind of the switches, you know, where you align the structure versus it being mixed up, that is an important part. I disagree with Brandolini, that's the only thing. Because there are substantive differences when you have a Colm type multidimensional view of the world than if you have a single dimension view of the world. But I would say it is indeed a key dimension approach. I quoted him as such. I think you need both. The smoothing and the switching to identify what it means to have greater and less inequality in a multidimensional world. Yeah, you saw the Azerbaijan example, and it was, you know, with the growth. And imagine if you had growth in education, and, you know, or if you had growth in health, if you had growth in coverage of, I mean, you could see the same kinds of impacts occurring through another component of the decomposition, which is the mean. Now, there are issues. That inequality of income is going to be wide. And so that C is going to be small. And knowing exactly how you can explain that to people can be tough. Chico Ferreira got up at the board when I presented it recently at a World Bank thing and said, yes, but you can't forget that the trade-off between income and education is this. I mean, and is that right? And I have to say, look, you include the trade-off in the normative weights. And that's, at least you have that ability to do. Thereafter, I know it's difficult, but we have to at least have something that could possibly be interpreted independently. Not going after the fact and saying, see, this one trade-off at this particular situation seems odd. It stops us from moving forward. We have to move forward. Sometimes the best is the enemy of the good. And so let's do the good at least. Okay, so that is related to that example. Yes, data are cardinal. This is difficult. The other paper you showed was one that had ordinal data, correct? The Prasanta Patnaik one. You know, Prasanta has been
a wonderful person over the years, creating technologies, and a very good friend. Yes, we should look at his work, and it's quite a possibility. In fact, moving from ordinal to cardinal by having different numbers of cutoffs is also one of his insights. So I was glad to see that there. Ordinal 0, 1 is very easy, as MPI proved straight away. I didn't understand the indices for employment, for education, and so on. I don't know where they're coming from. I don't know where they're at, how they're constructed. If it's a composite index, then you have the added difficulty of trying to explain that and justifying it. If it's something that everyone uses back home in the ministry, not as much problem. Or in SDGs, or in other agreed upon type of fora, no problem. But that is where the rubber meets the road in all of this, obviously. So I would need to study that to understand it a little bit more. The cumulative distribution curve as a measure, it's a curve. How do you turn it into a measure is the trick, obviously, in order to incorporate it in a headline index. And also how you go beyond 2. Because the way you measure health inequality is usually just the association between income and health. But I've tried to look at more outcome-based measures of health because I think that's important too. And what you measure with a curve like that is this correlation, this association between the two. That's indeed what I'm adding in here through that last term. That's what I'm trying to add in, because I actually did work in socioeconomic, measures of health inequality. And I found it very interesting. And I think it's missing from the literature to combine them into the multidimensional world to see an overall view of inequality. Finally, you talked about dominance, and I'm interested in knowing what dominance that your, robustness and dominance. Interestingly, that Lorenz curve does a good job of some part of that dominance, because you don't have to go to the particular inequality measure at the last stage. You might stop at Lorenz if you can. And I would wager you might be able to stop in stochastic dominance terms as well, not just relative. Lorenz is relative. Generalized Lorenz is absolute. And you might be able to get somewhere with both of those. But that's all my comments I have today based on, I didn't have a chance to really look deeply into what you have done. So thank you so much for presenting it, and I look forward to hearing more. Yeah. Thank you very much, Professor Foster, for your comments. Ahora vamos a continuar con los comentarios de Sukti Dasgupta, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo y Equidad de OIT. Adelante. Thank you very much, and inviting the IMS. No escuchamos. Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes. Okay, sorry. So yeah, thanks a lot, but I'm sorry I don't speak Spanish. I've tried to follow the discussion through the captions because the interpretation is not there. But of course, I'll need to look into it more carefully. But overall, I think the presentation and the idea of the social inequality matrix is a very, very important contribution. And of course, it looks at the trap of inequality between the economic inequalities, but going beyond income. I see that you have used education, health, housing, but also how that intersects with various social characteristics such as gender, racial profiles, etc. But also congratulations to ECLAC for consistently highlighting the centrality of equality as a strategic development objective and its reflection over the last many years. I think you mentioned that in your presentation. To understand the very complex phenomenon of social inequality and why it has persisted over time, despite the many policies, etc., that have been devoted to this. So overall,
There is a strong complementarity between the analysis that we have been carrying out in the ILO, and I will make a few comments in that regard. And I also have a couple of questions on the methodology used. Of course, the ILO looks at inequalities in the world of work, and here it is a much broader perspective of inequalities. But the ILO analysis has also consistently noted that inequalities in the world of work arise from the characteristics within the world of work, but also outside of it. And here in particular, education, health, housing have been noted as being important. So my first point, however, is that that income inequalities are in large part because of the labor market outcomes, because labor income is the most important source of income for most households, and for some, the only source of income. And in the recent years, our data shows that for the LAC region, 70% of all income is actually labor income. And our research has also showed that because of wage setting mechanisms, because of the success of wage setting mechanisms, when you look at wage income inequality globally, it has actually gone down in the last decade or so. However, if you add to it non-wage income, then you see an increase in inequalities because most of those who are in the non-wage sector are also concentrated at the lower end of the income distribution. And again, they tend to be women, they tend to be migrant workers, they tend to work in the informal economy. But what is even more important to note, and I was wondering how that can be taken into consideration, is at the global level, the inequalities between the returns to labor and the returns to capital have gone up, which basically means that the labor share of GDP has actually fallen. Which means that the functional distribution of income has become more skewed against labor. Secondly, in discussing the inequalities in the labor market, and here, of course, you take into consideration the labor market, but I also wanted to say that there are inequalities that arise because of unequal access to the labor market, because of gender, because of other characteristics. And in 2024, for example, the unemployment rate in Latin America was 6.2% according to our data. But when you look at unemployment rate for women, for young people, for those working in the informal economy, it is much, much higher. And secondly, inequality rises not only because of lack of work, and here I know that you've used hours of work as an indicator for employment, but also the quality of the work and the productivity of that work. And informality is, of course, a key driver and very important in the Latin American context still. But there are widespread pay gaps between different social groups. And so discrimination is also a factor. It's not only the employment, but also discrimination in access to employment. And the gender pay gap remains 20% globally. The migrant pay gaps is 17%, and there's also significant gaps between those who have disabilities and those who don't. And when you take an intersectional lens, that how they interact with each other, then the inequalities increase even more. For example, if you look at women with disabilities, they earn about 65% of the wage that a man who doesn't have disabilities would be earning. And my third point is that, of course, something that is noted by the report that you also brought out, the importance of institutions and that inequality in the labor market is reinforced by poor institutions. At the same time, the labor market can be a potent mechanism for social mobility, including mobility between generations, but this would require integrated policies. And as you know, in 2022, the ILO adopted an integrated and comprehensive strategy to address and prevent inequalities in the workplace. And it recognizes that there are multiple dimensions that need to be addressed when considering the labor market. And these relate to not only employment, but also productive transformation and productivity of that employment, skills and education, including lifelong learning, transitions to formality, trade for globalization, fair wages, and
Now we also talk about living wages, which takes into account the needs of workers and their families, gender equality and non-discrimination. And here, I would just like to mention the importance of equal pay for work of equal value, but also the care economy, which is extremely important in the Latin American context as well, and universal social protection. And of course, for the ILO, social dialogue and collective bargaining remain important. However, one major concern in putting together these integrated policies is the lack of reliable data. Not only how you analyze the data, but also the lack of data at the global level. And we have also been concerned with the measurement frameworks on inequality. And we are working currently in partnership with the SOAS University of London, Oxford University, and University of Canterbury to launch an initiative to improve the global level, the collection of data as well as the analysis of data on labor market inequalities. And here looking at both the national, but also subnational and regional levels, and looking at it from the perspective of demographics, notably gender, but also sectors of activity, including the evolving role of artificial intelligence and how that is intersecting with the labor market, but also the care economy and unpaid care work for that matter. And it would be important, of course, to see how we can work with ECLAC and to leverage the tools that we bring to the table respectively. And in the context of the multidimensional index, as I said, I couldn't follow everything because of my lack of Spanish. And I must say the captions were not perfect. But I would be interested in knowing how you weigh the different indicators, example, income, education, health, employment, in your overall index, but also, and I heard you mention that the interactions between the different indicators, how do you account for variations across the individual indicators? For example, countries might be experiencing upward educational inequalities, but downward income inequalities, and how is that captured? But finally, while understanding inequalities is important for this region, it is not only for this region. I can say that, we have a lot of research that shows that inequality is also growing in other parts of the world. And of course, we have SDG 10, but its progress has been slow, and selected indicators such as the income growth of the bottom 40% are not precise enough, and they don't capture all the nuances. So there is a need to enhance the UN system's capacity to measure, analyze, and address inequalities. For us, we still look at the labor market and how that interacts with other aspects. But in this context, too, ECLAC's efforts on the multidimensional index is indeed very, very interesting and a great contribution to the literature. So thank you again, and I hope we can continue to work together on this and basically addressing this, the high inequalities, which in the current world context are likely to increase even more. So thank you for having the ILO. Over to you. Thank you very much for your comment. Muchas gracias a ambos comentaristas, a los presentadores. En honor a la seguridad alimentaria, vamos a dejar el evento paralelo hasta aquí y les voy a invitar a seguir conversando afuera con un brunch antes de entrar a la siguiente sesión del seminario. Special thanks to Professor Foster to be here with us and for the comments. I'm sure Andres will have plenty of conversation time with you regarding your questions. Thank you, Mrs. Dasgupta, for being with us, and sincere apologies for our discoordination here with the interpretation. We had planned interpretation for this event specially, but at least artificial intelligence is starting to help us for free in these events. Thank you very much y los invito a pasar afuera. Muchas gracias.